Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Uno de los sectores más beneficiados en medio de esta pandemia sigue siendo el sector financiero. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta primera parte del programa el senador del Polo Democrático, Wilson Arias. Senador, muy buenas tardes. Un saludo a los maestros, a ti Fabio, Angélica, bueno, a todos mis compañeros, un abrazo muy grande. De los 29 billones de pesos destinados por el gobierno para atender la pandemia, solo se han ejecutado 3.6 billones de pesos y de estos 2.3 fueron entregados a los bancos. ¿Será que la pandemia se convirtió en un pretexto para que el gobierno nacional siga favoreciendo a este sector? En Colombia, el sector financiero juega un papel muy predominante, de modo que utiliza su poder para ordenar la economía, de modo que él reciba los mayores beneficios, y por eso en las prioridades económicas de este periodo el que más gana es el sector financiero, después la gran empresa, muy por allá la micro y pequeña empresa, y prácticamente la gente del común no aparece dentro del orden de prioridades del gobierno. Lo que yo he invertido, lo que yo he metido al sector financiero debería estarse supuestamente reproduciendo. Uno, en el sistema de salud. Vaya a los hospitales. El sistema de salud, la bioprotección, los salarios de los trabajadores, las condiciones miserables de su reclutamiento y la situación de los hospitales en general, no solo públicos, sino también las IPS, el gran beneficiario de las EPS y el sector financiero. También fue en segundo lugar, ya no para la salud y sanidad, sino para el confinamiento, pero no le están dando a la gente, le están dando una ridiculez, algo así como 160.000 pesos, ¿cierto?, para 2.300.000 hogares. No la renta básica, que es de 877.000 para 9 millones de hogares, no, es mucho menos. Luego ahí tampoco se logran establecer las cuentas. Y en el aparato productivo está claro que no le ha llegado a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces las cuentas no dan, y por eso se habla de que el sector financiero ha engordado de manera oportunista sus recursos en medio de la pandemia. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional en el marco de la emergencia económica fue entregarle dineros públicos a la banca privada para que estos, a su vez, otorgaran créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios bajo el argumento de proteger el empleo. ¿Pero qué pasó con estos recursos, senador? Los bancos no le han prestado suficientemente, han escogido a qué clientes le prestan y desde luego, dependiendo de sus intereses, no le prestan a la micro, al contraporfista, a la gente que está en la olla y a los empresarios pequeños y medianos y que están en riesgo, no le presta. O le presta a tasas muy altas, sobre la excusa del riesgo. Ha aprovechado la oportunidad para elevar la tasa de colocación por valores por encima de los autorizados aún en esta época de pandemia. En estos momentos, la banca de segundo piso y el Estado colombiano, supuestamente, como se trata de recursos públicos para prestarlos en épocas de emergencia y de pandemia, se ordena que lo presten con 2 puntos porcentuales por debajo de sus créditos ordinarios, de lo que era el promedio en su periodo. Es decir, si yo estaba poniendo créditos al 8%, estos de pandemia son del Estado, los pongo al 6%. Eso no ha ocurrido. Te doy datos, el Banco de Colombia, por esa normativa, tendría que estar prestando al 6.3% si lo está haciendo al 10.8%, 4.5% más de lo que tenía que estar prestando en épocas de emergencia. La vivienda tendría que estar prestando al 9.7% según esa normativa y está prestando al 12.9%. Serfinanza, que es de los Char, del clan de los Char de la costa, tenía que estar prestando al 9.09% y está prestando al 9.83%. Y Serfinanza del clan de los Char está cobrándole por estudiar solicitudes 31.000 pesos a cada usuario y le recarga el IVA. Es decir, esto es la gran oportunidad de la angustia de la gente para hacer negocio, y el Banco Popular de Sarmiento Angulo no se podía quedar atrás, tenía que prestar al 7.8% y está prestando al 9.83%. Wilson, a raíz de las denuncias que usted hizo sobre los créditos bancarios con tasas de interés superiores a las habituales, el gobierno nacional anunció que Bancoldes y Findeter, que hacen parte de la banca pública, otorgarán créditos directos sin intermediación de otras entidades financieras. ¿Qué opina usted de estos anuncios?
No le quedó otra a la superintendencia financiera que decir de boca, de dientes hacia afuera, que autorizaba que los bancos del Estado pudieran prestar en primer piso. Pero eso no ha ocurrido, es decir, eso se ha quedado en un anuncio, eso no se está haciendo ahora, y claro, eso debió haberse hecho desde el primer día, pero en estos momentos, a falta de presión social y a falta de dominio público, es decir, esto se quedó en un anuncio de Comisión Cuarta, lo dijeron, se celebró, pero finalmente no hay una sola publicidad que le diga a la gente, venga a Bancoldes, a que le presto. No, la propaganda es vaya a Bancolombia, pero además no han buscado recursos para darle a la banca del Estado para que le pueda prestar a la gente. Es decir, esto se está quedando en un canto de la bandera y se está quebrando la pequeña y mediana empresa, y la gente está angustiosa, llenándole los bolsillos a Sarmiento Angulo todavía en estos momentos. Senador, y pasemos a otro tema, la hipoteca inversa. ¿Es este programa otro negociazo para los bancos y los fondos privados de pensiones? El 67% de las personas mayores de 65 años tiene vivienda. Solamente el 28% tienen pensión. Es decir, el 72% no tienen pensión, pero sí tienen vivienda. Y el 50% de los viejos son pobres. Entonces, yo no te doy pensión, no te doy renta básica. Y lo único que has logrado acumular después de 65 años de vida es una casa. ¿Qué me queda? Ir por la casa. ¿Qué es lo que hace el banco con la casa que le quita al pobre y la clase media? Busca nuevas víctimas del sector financiero y la revaloriza. Te pago al valor de una mesada muy precaria, la familia no puede salvar después la deuda, los herederos se quedan sin nada y yo se lo vuelvo a vender ¿a quién? A nuevas clases medias que van a ser víctimas del sector financiero. Aunque el gobierno afirme que los días sin IVA son un mecanismo para reactivar la economía del país, lo cierto es que los bancos y las grandes superficies son los más beneficiados. ¿Los días sin IVA se han convertido en otra medida para seguir favoreciendo al sector financiero? Es un negocio básicamente para el sector comercial que no logra revivir la sociedad y lo que se ha dicho, con tarjetas de crédito con mucha frecuencia pagando al 20%. Yo he establecido en esta denuncia un banco que está cobrando al 23%, cerca de la tasa de usura, pero no he podido establecer el nombre porque la reserva bancaria que me aplican las entidades públicas me ha impedido saber el nombre de la gente pagando al 20, al 23% para obtener una rebaja del 19%. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Pero además no olvidemos el origen de los 3 días sin IVA, que eso es una vergüenza y una insignificancia en términos económicos para la gente. No se olviden que fue una especie de paliativo de venta de humo porque estaban quitándole impuestos a los ricos para depositarlos en la clase media. Es decir, la pasada reforma tributaria aumentó los beneficios tributarios a las mineras, al sector extractivo, al sector financiero, ¿cierto? Grandes beneficios, y depositó el grueso de la tributación en la clase media. Eso fue lo que ocurrió. Y para compensar, 3 días sin IVA, que no compensa desde luego. Wilson Arias, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. A ustedes muchas gracias y qué bueno estar con los maestros. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. La Marcha por la Dignidad, que inició en Popayán y que recorrerá más de 590 kilómetros para llegar hasta Bogotá, es una caminata que reúne a diversas organizaciones en rechazo al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y contra la estigmatización de la protesta social. Nos están matando. En lo corrido de este año, más de 150 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en el país. A ellos se suman más de 25 firmantes del acuerdo de paz. La violencia sistemática que se ha ejercido contra quienes defienden la vida, el territorio y la paz motivó la Marcha por la Dignidad, que partió desde Popayán hasta Bogotá para exigir al gobierno que detenga este genocidio.
En este país se volvió paisaje, ya nos acostumbramos a que cada día maten a un líder, maten a un firmante del acuerdo de la paz, a una mujer, y entonces como no pasa nada en este país, tocó salir a las calles a levantar la bandera, el numeral nos están matando, a reclamar al gobierno que haga ejercicio de su autoridad y que logre respetar, que no haya más asesinatos, que pare este genocidio a cuentagotas. Levantamos una vez más nuestras banderas y con fuerza salimos a las calles a protestar, porque la peor pandemia no es el COVID ni siquiera ha llegado a nuestros territorios, el COVID no está en nuestros territorios, pero el asesinato sí está a diario. El hecho de caminar en el marco de una pandemia mundial que obliga a la gente a estar encerrada es un acto de rebeldía, de responsabilidad además. Y creemos que este hecho genera mucha opinión en contra y a favor, pero creemos que resolver el tema del país está atravesado por tener que salir a las calles, o sea, ser rebeldes ante una imposición de un gobierno que aprovechó la pandemia para legislar en contra del pueblo colombiano. El gobierno lo que quiere es entrar al territorio, sus multinacionales, sus minerías, dejarnos sin nada. Nosotros no podemos permitir eso porque se acaba la pervivencia de un pueblo que ha venido haciendo una lucha durante muchos años. Después de 3 meses de aislamiento obligatorio, está demostrado que este gobierno no ha legislado para los colombianos. Las medidas impuestas vía decreto golpean aún más a la población. Por eso la movilización es una prioridad para las organizaciones sociales, populares y sindicales. Juntos pidamos justicia y exijamos respeto a nuestros pueblos. Rompamos este silencio que vivimos, siempre valientes y dignos. Al igual que los guardas de seguridad y las manipuladoras de alimentos de las instituciones educativas oficiales del municipio de Cali, los operarios del servicio de aseo llevan más de 3 meses sin empleo. Hoy, ni la alcaldía ni la empresa Cleaner le responden. Los operarios de aseo de las instituciones educativas oficiales de Cali denunciaron que la empresa Cleaner, que ganó la licitación para prestar este servicio, despidió a más de 350 trabajadores en marzo cuando el gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio. Madres y padres cabeza de familia que a la fecha no han recibido ninguna ayuda del gobierno nacional ni del municipal. El último contrato nos lo dieron por 36 días y desde el 20 de marzo, que fue que nos terminó el contrato, desde ahí no hemos recibido ninguna ayuda. Somos aproximadamente 350 a 370 operarios de aseo. La gente está desesperada, con hambre, muchas señoras con niños pequeños que en este momento ya las han sacado de sus apartamentos que pagan arrendo. Lo digo porque a mí me llaman muchas de mis compañeras llorándome, diciéndome: Nancy, nos echaron del apartamento, no tengo que darle comer a mis hijos. Los trabajadores y trabajadoras también denunciaron que la empresa Cleaner renueva sus contratos cada 60 o 90 días, lo que no garantiza su estabilidad laboral. Por eso exigen al alcalde Jorge Iván Ospina que los atienda, escuche sus peticiones y dé una solución al hambre y al desempleo por el que hoy pasan los más de 350 operarios de aseo de las instituciones educativas de la ciudad. Queremos contratos dignos, ya es suficiente. De hace un año venimos contratados de a 3 meses, el último, repito, fue por 36 días, entonces necesitamos una solución inmediata. También estamos pidiendo que por favor nos solucionen una estabilidad laboral, que es lo que estamos pidiendo también en este momento, porque realmente aquí nosotros por lo que no tenemos derecho a nada. Es tiempo de que nos escuchen, es tiempo de que el alcalde, el secretario de Educación, de verdad de que a solución inmediata. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Financiación del 100% de la matrícula para los estudiantes de pregrado de los estratos 1 y 2 de Cali y subsidios para los estratos 3 y 4 hacen parte de los logros alcanzados por el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle. Luego de 2 meses de lucha por la matrícula cero para el segundo semestre en la Universidad del Valle, los estudiantes lograron un acuerdo con las directivas de la universidad. Nosotros conseguimos hasta el momento, porque esto pues es un avance hasta ahora,
Conseguimos la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1 y 2 de las sedes Cali de la Universidad del Valle, y para los estudiantes de estrato 3 el 40% de descuento en las matrículas, y estudiantes de estrato 4 el 30%. También logramos que los estudiantes que no hubieran pagado el semestres anteriores, o sea, que tuvieran deudas, también se les condonara este pago. Aunque este acuerdo también incluye a las sedes regionales de Univalle, la mayoría de los estudiantes ya habían cancelado el valor de la matrícula, por lo que la universidad acordó otorgar 500 millones de pesos para alimentación y 1.000 millones para conectividad y equipos tecnológicos para los estudiantes de las 9 sedes regionales. El rector de la universidad y la gobernadora Clara Luz Roldán han hablado de compensar esta matrícula con bonos alimenticios, con conectividad, ya sea computadores que dona la universidad o los presta, entre otras circunstancias. Digamos que el proceso sigue, porque consideramos que todavía hay una cantidad de 800 estudiantes del sistema de regionalización que no han pagado la matrícula. Con recursos compartidos entre el Ministerio de Educación, la Gobernación del Valle del Cauca y la universidad, se financiará el 100% de la matrícula para los estudiantes de estrato 1 y 2. Lo que decimos es que la exigencia es al gobierno nacional, quien debe responder por la matrícula de todos los estudiantes, garantizando una educación superior pública, gratuita y de calidad, y no promoviendo la autofinanciación de las universidades. Nos dimos cuenta que la movilización era la única herramienta para conseguir un beneficio para nosotros y nosotras. Y creemos que además esto es un debate mucho más grande de la coyuntura, ¿no? Y es también la disputa por la educación pública. Que si fue posible en esta instancia para la Universidad del Valle, para la Universidad Industrial de Santander, la Unicórdoba y otras IES, es posible para todas las universidades públicas del país. Danilo Jaramillo Ceballos, directivo de la Junta Departamental del SUTEP y encargado de la Secretaría de Institutos Técnicos y Docentes 1278, a esta hora entrega información de interés general para el Magisterio Vallecaucano. La Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 y 15, reglamentó la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas para los servidores públicos, documento que debe ser actualizado cada año. Por eso, el SUTEP orienta al Magisterio Vallecaucano a diligenciar y entregar este documento antes del 31 de julio. Todos los funcionarios públicos del país debemos de entregar esas declaraciones de bienes y renta. Los maestros y las maestras debemos de hacerlo y tenemos plazos hasta el 31 de julio del año 2020. Frente al formulario del Ministerio de Educación que a muchos docentes les está llegando vía correo electrónico solicitando información personal, el SUTEP aclara lo siguiente. Esa es una prueba piloto que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional. No va a ser para todos los maestros del Valle del Cauca ni del país. Han cogido algunas muestras, hasta haciendo un mostrario, pero no es para todos los maestros. Hay que no se preocupen, si les llega a ustedes esa información a través de su correo electrónico, deben de llenarlo. Aunque este formulario también solicita información de la historia clínica de los maestros y maestras, la organización sindical orienta a no entregar estos datos. No es obligatorio, ninguna ley me manifiesta que yo debo de hacerlo. Es una cuestión voluntaria. Mi historia clínica es privada, mi historia clínica es personal. Por consiguiente, ni la Secretaría de Educación, ni los rectores, y mucho menos los coordinadores pueden obligar a los maestros a manifestar de que deben de decir qué enfermedades catastróficas o algo por el estilo de que ellos tengan en la actualidad. No, compañeros, absténganse de dar esa información porque ninguna ley los obliga a usted decir cuál es la enfermedad que padece. Frente a las denuncias por el no pago de la prima de prestación de servicios, el SUTEP orienta a los docentes a realizar la reclamación por escrito ante las secretarías de educación. 1. Por el hecho que yo esté en incapacidad, no quiere decir que mi prima de servicio se tiene que perder. Me la deben de pagar porque yo sigo vinculado al establecimiento. 2. La prima de servicio se debe de pagar de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. En su artículo 369 se le debe de cancelar a los trabajadores colombianos
el 50% del salario mensual. Pero si no ha trabajado todo el año o si no ha trabajado todo el semestre, se le debe de pagar una prima proporcional. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Hasta el 13 de julio, la Normal Superior Santiago de Cali tendrá abiertas las inscripciones para el programa de formación complementaria para quienes deseen formarse como maestros y maestras. Queremos seguir formando maestros, creemos que es el espacio donde les damos todas las herramientas para ser maestros, que en los momentos que les toque transformarse, como el de ahora, lo puedan hacer. Entonces, maestros que sean capaces de enfrentar la realidad de la escuela y que sean capaces de asumir su responsabilidad social y pedagógica. Ser normalista superior con una formación basada en la pedagogía y en un tiempo menor al que ofrecen las universidades a través de las licenciaturas es una de las grandes ventajas de estudiar en la Normal. El estudiante llega a la Normal y en 2 años y medio, si es egresado de un colegio que no sea escuela normal, ya estará listo para ejercer la docencia, poder concursar e inclusive las mismas escuelas de práctica a donde los llevamos, ellos los contratan a veces antes de que terminen su proceso de formación. Otra de las ventajas del programa de formación complementaria de la Normal Superior Santiago de Cali son los convenios que tiene con varias universidades para obtener el título como licenciados. Tenemos convenio con varias universidades que tienen facultades de educación que los reciben y les validan el trabajo de formación que han tenido en la Normal. Entonces, en otros 2 años, 2 años y medio, el estudiante egresado nuestro podrá estar haciendo su licenciatura y recibiendo su título ya profesional, aunque nuestra formación en la Normal también es profesional de la educación. El programa de formación complementaria para los egresados de la Normal es de 4 semestres, mientras que para los estudiantes graduados en otras instituciones educativas es de 5. Los egresados de los colegios, cualquier modalidad que sea, también pueden ingresar si quieren ser maestros. Hay una jornada en la tarde de 2 a 9 de la noche y allí también se les recibe, hacen 5 semestres, ese semestre adicional es para trabajar los elementos básicos de lo pedagógico y de la formación que ellos necesitan. En la página web de la Normal Superior Santiago de Cali pueden consultar los requisitos y el valor de la inscripción. La recepción de documentos se realizará hasta el 9 de julio y se pueden enviar a través del correo electrónico normalsuperiorcali@hotmail.com. Se empieza un plan piloto acá en Cali, desde ese día por la tarde a las 2 de la tarde, y lo corroboré el otro día, donde ya se está permitiendo el ingreso se hacen 4 líneas, cada una de 2 maestros. Allí se le hace su requerimiento con los debidos protocolos necesarios, toma de fiebre, toma de su presión, de su temperatura, y de todos estos procesos para que puedan cumplir con esa situación. En eso estamos trabajando, seguimos insistiendo en los medicamentos en las regiones, que por favor ustedes nos ayuden cuando se haya anomalías, cuando una fórmula médica se vence, obligatoriamente debe de llamarlo de nuevo el médico para transcribírsela. Por eso es que a veces acá en Cali se nos está presentando un problema que van con la fórmula ya vencida, entonces se hace necesario que el médico lo vea. No la van a transcribir sin que lo vea el médico en el evento de que esté vencido. Por favor, allí tengamos en cuenta esto, solicitemos la cita médica por videollamada para que nos transcriba y nos manden a nuestro correo ya las fórmulas por los 3 meses o lo que él decida el tiempo de prorrogar nuestra fórmula médica. Los medicamentos de PIP están llegando a la casa, con algunos compañeros se han demorado mucho más, pero los invito también a que revisen sus correos porque de pronto allí están las fórmulas por los meses que el médico designó, entonces por eso a veces se demora, entonces esto hace que se dificulte, pero se está trabajando en eso.
la página web ya está para todo el departamento del Valle. Entonces tenemos que meternos, verificar, meter nuestro número de cédula, nuestro correo, y si ya está, hay unas claves que nosotros hemos dado, con esa clave nos metemos y allí miramos todo. Inclusive ya está la plataforma donde está para citas médicas, para resultados, la historia clínica, hasta de incapacidades. Educación y cultura. Nos acercamos al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente del SUTEP, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero hablar de los lineamientos que sacó el ministerio. Es grosera y atrevida la ministra porque está dentro de esos lineamientos diciéndole a los padres de familia que ellos deben fabricar sus propios tapabocas y los manda a un tutorial para que lo aprendan a fabricar. Qué inconsciencia la de este gobierno, que manda a los padres de familia en vez de ellos de proveer, como es su obligación, de los elementos de bioseguridad. Además, en esos lineamientos hablan y nos recuerdan que nosotros somos ley 91, o sea, el régimen exceptuado en salud. Como quien dice, como ustedes tienen una IPS, entonces se enferman, váyanse a su IPS. Y nos hablan de una supuesta ARL. Y la pregunta es, en esos lineamientos, ¿cuál es la ARL de los maestros? ¿Cuál es la ARL del magisterio? ¿Cuáles fueron los pliegos de licitación que hizo este ministerio cuando dio nuevos operadores? ¿No excluyó la ARL? ¿Qué ha sido Jericín para nosotros? Absolutamente nada. Un incumplidor de lo que firmó. Y no tenemos ARL. Nos quieren mandar y convertir al magisterio y a los estudiantes en el nuevo foco masivo del contagio por COVID. Llamamos a los compañeros a la desobediencia civil en torno a la alternancia, no a esta alternancia. Las instituciones educativas, ninguna tiene los elementos ni tiene el presupuesto para agenciar ni siquiera un retorno a clase y mucho menos una alternancia, que es un remedio de volver a clases porque está diciéndole a los estudiantes, vayan 2 o vayan 2 días y los demás días ¿qué? ¿Eso es una verdadera retorno a clases? Pues no. Compañeros, hacemos un llamado vehemente a que nos concienticemos de esta situación y no aceptemos bajo ninguna circunstancia la supuesta alternancia de este Ministerio de Educación. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.